pasa, no lo... Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, esta imagen de la ciudad de Santo Domingo, Geraldino González, quien les habla, Percio Maldonado. Queremos usarla precisamente para recibir a dos distinguidos invitados, a Camila Minerva Rodríguez y a Carlos Salinas, que son de Oxfam, quienes vienen a presentarnos precisamente una imagen del país en estudio. Dice, un estudio después de la seca con el agua al cuello, que es la continuidad de un primer estudio cuando se hizo la seca. Ahora se está valorando los efectos de las inundaciones de las aguas de noviembre y diciembre. Así es. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por darnos este espacio para poder compartir los hallazgos de Oxfam y sobre todo también para poder ser altavoz de la realidad de muchas de las comunidades de nuestro país. Como muy bien decía, hace unos meses presentamos el informe Con la seca al cuello, que explicaba la dura sequía que vivimos en el año 2015 a razón del fenómeno del Niño, que llevó a la República Dominicana a la peor sequía en los últimos 20 años. A día de hoy, después de esa larga sequía, en octubre de 2016 con el paso del huracán Matthew y luego las inundaciones de noviembre, ahora hablamos de cómo las inundaciones han afectado y de ahí después de la seca con el agua al cuello. ¿Qué se encontró cuando se hizo esa evaluación? Bueno, nosotros en el marco de un proyecto de respuesta a los efectos del fenómeno del Niño y de la Niña, o sea, de la sequía y de las inundaciones, con nuestros socios Solidaridad Fronteriza y CEDESO y con el apoyo de la Unión Europea, llevamos a cabo este estudio para tratar de entender, más allá de las pérdidas agropecuarias que significaron que a raíz de la sequía o de las inundaciones, entender qué significa para una familia que vive en el campo, qué significa para su capacidad de vivir día a día y de conseguir sus alimentos día a día, qué significó esa sequía y esas inundaciones. Y lo que pudimos ver fue, trabajamos sobre todo en la zona, nos focalizamos en las zonas fronterizas, que fueron las zonas más afectadas, tanto por la sequía como por las inundaciones y el huracán Matthew. Y entonces pudimos ver que para muchas de esas familias, sobre todo las familias más pobres, los jornaleros o chiriperos, significó pasar por debajo de lo que se llama el umbral de supervivencia, o que es la capacidad de consumir sanamente 2.100 kilocalorías diarias. Por el ejemplo, todos nos recordamos cuando la sequía, el precio del plátano que se multiplicó por 3 y cayó la producción más o menos de un 40%. Pero para las familias más pobres, las que echaban días en el plátano o que tenían menos de 20 tareas en el plátano en la zona sur, significó perder todo el plátano. Todo el plátano significa toda la fuente de ingreso, pero además de eso significaba el 40% de sus kilocalorías diarias. Es decir, su consumo, su rubro más importante en temas de consumo, perderlo completo, porque no daba ni siquiera para las rabizas. Entonces pasaron de ser productores de plátano a tener que endeudarse para poder comprar ese rubro principal. Sin embargo, ahí parecería haber una ironía en una información que se divulga hoy, donde la Unión Europea está reduciendo la ayuda al desarrollo de República Dominicana porque entiende que vamos bien. Sí. Y ustedes han mencionado las zonas fronterizas, pero todos sabemos que el país fue afectado enormemente en toda la parte norte del país, la parte este del país. Sí, Oxfam, como miembro del Foro de Gestión de Riesgos, sigue apostando a que la Unión Europea, precisamente hubo un posicionamiento público de que la Unión Europea siga invirtiendo en gestión de riesgos, siga invirtiendo en el desarrollo. Si bien hemos dado muchísimos avances como país, aún quedan muchísimos desafíos causados tanto por la desigualdad, por los efectos del cambio climático y el aumento de los desastres. En la República Dominicana, en la década de los 70 y 80, hablábamos de 0,6 desastres al año, según datos del Banco Mundial. A día de hoy estamos hablando de más de 2 desastres al año, sumando sequía, con epidemias, con inundaciones. Eso nos manda, hay un mandato primero de las autoridades de liderar esta parte de gestión de riesgos, pero también de aquellos agentes cooperantes, como en este caso la Unión Europea, de seguir apostando por la reducción de riesgo de desastre y el apoyo a las comunidades. La República Dominicana, como Estado insular, figura entre uno de los países con mayor riesgo por los efectos del cambio climático. ¿Es un factor que ustedes han tomado en consideración?
Por supuesto, según German Watch, en el último ranking, en el año 2016, República Dominicana es el 11º país más afectado por el cambio climático. Eso nos dice que, aparte de por su condición de pequeño estado insular en desarrollo, que nos hace extremadamente vulnerables al impacto de sequías e inundaciones, también a razón de otros factores de carácter socioeconómico, la creciente desigualdad, la urbanización, la migración campo-ciudad, todos estos factores nos hacen sumamente vulnerables y por eso es importantísimo seguir invirtiendo, tanto, repetimos, una inversión por parte del Estado como por parte de los agentes cooperantes. En el caso de ¿Oxfam está de acuerdo con la forma en que se está invirtiendo o tienes cuestionamiento? Porque hay cuestionamiento sobre las políticas de inversión, de ayudas al desarrollo. Hay quienes han dicho que, bueno, que son como las ayudas que desayudan. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que se está haciendo o usted entiende que hay que cambiar el rumbo de la inversión? Nosotros tenemos un posicionamiento en materia de gestión de riesgos muy enfocado en el despliegue de las políticas de reducción de riesgo y así lo hemos hecho, nos hemos posicionado emitiendo un documento en el que creemos que ahora que se está debatiendo el nuevo Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre, es necesario seguir apostando por la inclusión de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Cuando hay un desastre, no todos los colectivos se ven igualmente afectados. Por lo tanto, es necesario focalizarnos en esos colectivos. Hicimos un documento, lo hicimos llegar, en este caso, a la Comisión Nacional de Emergencias, el cual aceptó como un insumo válido para los procesos de negociación. Después de las inundaciones que se dieron a final de año, podríamos decir que muchas de esas familias que fueron afectadas directamente, que fueron miles, volvieron a caer por niveles por debajo de la pobreza extrema. Sí, lo que vimos en este informe es, por ejemplo, en la zona de restauración, que no se habló tanto cuando las inundaciones, porque al ser una zona alta no quedó inundada. Exacto. Pero las fuertes lluvias significaron en esa zona de restauración, que es más remota, la pérdida de hasta el 90% de la producción de habichuela y de maní, que eran los principales rubros para venta que tenían. Entonces pasaron nuevamente en esa zona de restauración no solo los productores más pobres, sino hasta los más ricos, los que tienen más de 50 o 60 tareas, pasaron todos los grupos por debajo del umbral de supervivencia, por debajo de las 2.100 kilocalorías diarias. Y estaban en imposibilidad perdieron todas las semillas, entonces estaban en imposibilidad de replantar. Al no tener acceso a títulos de propiedad, no tienen acceso a crédito, entonces no podían replantar. Por lo general guardan una cantidad de semilla para poder replantar, en este caso perdieron todas, es decir, no pudieron conservar. Se estima que el ser humano debe consumir aproximadamente 2.000 calorías diarias, más o menos por ahí. 2.100 kilocalorías diarias es el mínimo reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y el umbral de supervivencia se refiere a lo que una persona, una familia, los estudios se hacen a nivel del hogar, necesita para poder consumir sanamente esas 2.100 kilocalorías diarias, es decir, incluyendo el agua mínima que necesita para poder prepararla y los insumos mínimos para poder preparar esa comida. En estos estudios, ¿ustedes llegan a algunas conclusiones de recomendaciones importantes? Por ejemplo, porque digan, bueno, el país no lo podemos mudar del trayecto donde está, hay unos riesgos y es un poco acostumbrarse a vivir con esos riesgos e ir haciendo cosas para hacer que esos riesgos sean lo menos posible. ¿Hacen ustedes algunas recomendaciones de cosas que el gobierno dominicano debe hacer, debe observar para proteger, digamos, a la gente de esos tipos de Claro riesgos? que sí. Por ahora lo que hemos visto sobre todo es que hemos reaccionado, tenemos políticas reactivas. Exacto. Cuando ocurre un desastre, entonces buscamos a ver cómo se responde. Okay. Nosotros tenemos que apostar cada vez por políticas proactivas, cómo prevenir los desastres. Sabemos que vivimos en esta realidad de variabilidad climática, sabemos que es muy probable que empiece otro fenómeno tal vez del niño o de la niña este año, entonces que vuelvan a venir sequías o inundaciones. Entonces hay que invertir en la prevención. Y nosotros vamos a estar, el estudio lanza bastantes recomendaciones que vamos a estar presentando este jueves a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Español, y es una invitación abierta para todas las Ustedes tocaron, porque se habló mucho de eso después de todas las inundaciones que se dieron, especialmente en la región norte. Ustedes investigaron si las aseguradoras de todas esas plantaciones le cumplieron a la gente.
Eso depende mucho, ¿no?, de los grupos socioeconómicos a los que se refería y de la capacidad que tenían. Para muchos de los grandes productores que sí tenían títulos de propiedad, que sí tenían aseguradora y que sí tenían capacidad, ¿no?, de luchar, de perder días y días en tratar de conseguir eso. Ahí funcionaba. Ahí sí funcionaba. Para muchos de los productores más pequeños que tal vez no tenían título de propiedad, que no tenían asegurador, que dependen de intermediarios o de venta, por ejemplo, en la zona de arroz, muchos de los productores que no tienen título de propiedad o que no podían acceder a crédito por ya haber perdido lo que vimos en la zona de arroz, que muchos productores tenían pérdidas también de 2 cosechas acumuladas por la seca. Ustedes hablan de los productores, pero hay un ingrediente ahí que es muy significativo, la cantidad de personas que perdieron el empleo. Claro. Lo que vimos es que muchos de esos grandes, mayores personas que contrataban, es decir, muchas personas, la mayor pérdida del empleo para los pequeños o a los grupos más pobres, significó en las pérdidas agropecuarias que impedían que encontraran dónde echar el día. Es decir, las personas trabajaban echando el día en parcelas de productores más grandes. Y ahí hay una cosa interesante en la modalidad de trabajo de la gente, porque a veces no hay ni siquiera un empleo. Es una familia en torno a esas 40 o 30 tareas, trabaja la mujer, trabaja el esposo, trabaja el hijo, trabaja a lo mejor la mujer, y sobreviven de ahí. Sí. Pero no es un empleo formal, es decir, no hay un ingreso que te dice te doy cada semana tanto, sino toda esa gente se ve afectada. Sí. Y a lo mejor el muchacho que estudia, de ahí le mandan lo poco con que se puede mantener donde estudias y a lo mejor sobrevive, ¿no? Entonces, esa es una realidad que a veces no siempre se transparentiza en el orden social, en los estudios sociales. Eso fue sobre todo lo que buscamos visibilizar dentro de este estudio. Okay. Y parte de las recomendaciones por las que estamos apostando también es la diversificación de medios de vida, es decir, diversificación de fuentes de ingresos. En los modelos, por ejemplo, de producción, vamos a tomar el caso restauración, parte alta, zona pobre, muy próximo a la frontera, no hay inundaciones por alto, pero sí las lluvias terminan con las habichuelas y con los cultivos. Para unas zonas como esa, ¿qué hacer? Porque tú dices, llueve, la gente sigue sembrando. ¿Cómo cambiar el modelo de producción? Qué sé yo, ¿cómo se llama ahora? Los de quema bajo techo, lo de invernaderos. Los invernaderos. Sería invernadero, pero el invernadero implica una inversión importante e incluso un cambio de cultura también con la gente. El IDIAF tiene muy buenas investigaciones de buenas prácticas agrícolas y en esa zona ya hay muchas buenas prácticas que se pueden aplicar, desde la construcción de barreras que muchos agricultores no hacen por falta de conocimiento, hasta la utilización de semillas mejoradas o más resistentes que ya tenemos, que ya existen en el país. Entonces hay que hacer una inversión en la educación y en sistemas de alerta temprana, porque muchas veces estas personas no saben, no están informados de si va a ser un año más seco o más de lluvia. Si tenemos mejores sistemas de alerta temprana que puedan hacerles llegar la información a tiempo correcto para que puedan tomarse estas decisiones de acciones que pueden ser muy sencillas, pero tener un impacto muy grande al nivel de la cosecha. Pareciera como si el IDIAF fuera un nicho tan pequeño, porque poca gente, especialmente ligada a la agricultura, conoce los trabajos que hacen, la diversidad de semillas y de cosas que puede ofertar, pero no se usa, no se acude a él. Algo falla ahí. Lamentablemente hay una falta de comunicación grande entre los diferentes niveles de las información sobre lo que hace el instituto. Claro. Es de la secreta. Es de la secreta. Bueno, está muy fragmentado institucionalmente agricultura, porque hay muchas instituciones que trabajan en eso, pero el IDIAF hace un increíble trabajo de investigación agroforestal y de recomendaciones de buenas prácticas que muchas veces a nivel nacional el Ministerio de Agricultura los conoce, los domina, pero hacerlo llegar hasta a nivel zonal, que en agricultura se habla, ¿no?, de zona agropecuaria, es muy difícil, y son muchos técnicos que no dominan eso. En definitiva, pudiéramos concluir que lo que falta es una planificación de la economía. Más allá de una planificación, desde nuestro posicionamiento en este informe es que muchas de las buenas prácticas que se desarrollan, que son innovadoras, que pueden cambiar la economía, no llegan a los productores. Entonces tenemos que trabajar más en difundir esa información, tanto del nivel central al productor. ¿A dónde se quedan?
Esa información se suele quedar en los centros de investigación y seguramente se deben de hacer esfuerzos más notables para llevarlo al gran número de productores. También es verdad, y en relación a los sistemas de alerta temprana, que la información respecto a la llegada de fenómenos o al impacto de la sequía también muchas veces se queda en el nivel central. Hay muchos productores que no conocían el impacto de la sequía y cuando lo conocieron ya fue demasiado tarde, y hay muchos productores que podían haber hecho una serie de pequeñas medidas de mitigación que les hubiesen conseguido salvar su cosecha, ¿no? Entonces, seguimos apostando porque hay muy buenas prácticas en el país, están identificadas. Ahora el trabajo que hay que hacer es esa información llevarla al pequeño y pequeña productor y productora. Hay un tema aquí. Tengo entendido que alrededor del 80% del agua que cae sobre el territorio, en definitiva, se va al mar. Lo que quiere decir que usted toma una zona como la línea noroeste, no sé si estará lloviendo justo en este momento, pues de pronto se inunda. El Yaque del Norte, el principal río del país, pasa por ahí, se toma unos 11 kilómetros de inundaciones, pero una semana después, después que la gente pasa la tragedia de las inundaciones, puede estar metido en sequía. ¿Qué hacemos con el agua? ¿Tendría el país que plantearse una política de agua, de almacenamiento de agua, de canalización de agua? Por supuesto, desde el Foro de Gestión de Riesgos siempre abogamos que es necesario la aprobación de la ley de agua y las subsiguientes leyes de saneamiento y de higiene, ¿no? Muchas de ellas llevan engavetadas en la gaveta de nuestros legisladores demasiado tiempo y es necesario una ley de agua que permita el liderazgo del sector agua y que integre también elementos de gestión de riesgo. Pero parecería que no es solo una ley, es que... Bueno, aquí la última presa importante que se hizo la hizo el doctor Balaguer antes, bueno, la dejó iniciada el doctor Balaguer, que fue la de Monción, la presa de Monción, que se dijo que iba a incorporar unas 300.000 tareas, pero no se han hecho los canales, el río sigue haciendo daño cuando llueve y la línea noroeste sigue siendo seca, ¿sí? A pesar de que es una zona con una potencialidad de producción enorme, sí, pero sigue el río haciendo daño. Sí. Nosotros seguimos apostando por el fenómeno que se llama la gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Tener en cuenta un enfoque de cuenca. Los ríos no se pueden tener en cuenta solamente en la cuenca baja o en la cuenca alta, sino que tiene que haber un plan, una planificación para todo el río, que incluya todos los sectores, desde agua potable, agua para riego, gestión de riesgo de desastre. Y una vez que tengamos una planificación conjunta, así podemos garantizar el máximo de derechos de todas las personas aldeañas a la cuenca. ¿Alguna experiencia a aprovechar fruto de lo que ocurrió a final de año con relación a que ya nos avecinamos a una nueva temporada ciclónica? Tenemos muy buenas experiencias de las inundaciones de noviembre, gracias a los avances tecnológicos y por citarles uno, la Comisión Nacional de Emergencias y el equipo interinstitucional geoespacial que utilizó datos satélite para evaluar las inundaciones en tiempo real. Eso es un gran avance en nuestro país porque nos permitió al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta tener información de dónde se está inundando, cuándo se está inundando y cuáles eran las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Eso hace 10 años hubiese sido impensable y agilizó muchísimo los trabajos de respuesta y recuperación. ¿Hay algunas cosas que estemos haciendo que pueda darnos alguna luz? ¿Respecto? Para pensar que estamos en una labor mucho más preventiva, en una Por supuesto, de los mayor cambios, planificación, de mayor organización del país. Los cambios que ha habido en nuestro país en los últimos 5 años han sido generosos y abundantes en materia de gestión de riesgos. Desde Oxfam pensamos y valoramos muy bien esos avances. Lamentablemente, esos avances no son suficientes. No son suficientes por el aumento de la desigualdad, no son suficientes por la urbanización en nuestro país, no es suficiente por los efectos del niño y la niña, no es suficiente por los efectos del cambio climático. Por lo tanto, un poco de luz, creemos que es imprescindible una aprobación de una nueva ley de gestión de riesgos
que incluya todas las nuevas tendencias que hay ahora y la protección de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Saludamos que en esta semana se está formulando el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre, y a todo eso le decimos que es necesaria inversión. Tenemos muchas leyes en nuestro país que están muy bien hechas, que son muy correctas, pero que no tienen una correcta inversión o asignación presupuestaria. Así que seguimos apostando por más inversión en gestión de riesgo de desastre. ¿Cuándo es que ustedes van a exponer el estudio que acaban de hacer? Vamos a estar publicando el estudio este jueves 20 a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Español en la zona colonial. Digamos, divulgado oficialmente el estudio, ¿cómo hacemos llegar a los sectores más deplorables que tengan el dominio de esta información? Es decir, que comiencen a interesarse, a darse cuenta que están en zonas que pueden correr riesgo. Es decir, ¿cómo digerir esta información que no se quede entre nosotros, que no se quede en las gavetas, que no se quede, sino que el ciudadano de a pie comience a conocerla, comience a dominarla? Nosotros de este estudio tenemos una estrategia de difusión. Ustedes son aliados y parte de esta estrategia de difusión. Luego también lo queremos presentar a las autoridades, a la Comisión Nacional de Emergencias, al Comité Técnico Nacional de Prevención y Mitigación, a la INAPA, a las CORAS. Una vez tengamos esto, también tenemos socios en terreno. Tenemos a CEDESO en la zona sur y a Solidaridad Fronteriza en la zona norte, que se encargarán de una manera amigable de hacerles llegar los hallazgos de este estudio. Bueno, decía cuando ustedes vinieron que esto da el título para una película. Esperemos que sea una película feliz y no sea un drama. Claro que sí. Bueno, una película que puede servir para, digamos, para educar y para orientar, porque aquí mucha gente vive con el agua al cuello. Por supuesto. Carlos Arena y Camila Minerva Rodríguez, miembros del equipo de ayuda humanitaria de Oxfam. Gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias por conversar con nosotros y gracias por estudiar la realidad dominicana. Yo creo que dejan informaciones valiosas. Muchísimas para gracias. Hacer un país mejor. A ustedes, amigos, nos vemos mañana, si Dios lo permite.